Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El incumplimiento de las medidas de bioseguridad, el retardo en resultados de pruebas, en el marco de la reapertura gradual de la economía como de actividades en cada día, más instituciones, especialmente los partidos políticos, son el caldo del cultivo de una inminente explosión de casos de COVID-19 en el país. Autoridades de la Secretaría de Salud, epidemiólogos y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER de nuevo aumentan las alarmas ante el avance constante del patógeno viral desde que el 12 de marzo se confirmara el caso cero en el Carrizal, al norte de la capital del país. Se teme un panorama más grave a los que vivió el país por varias semanas, partiendo del mes de mayo y junio, cuando hubo casos de personas muertas en triajes, hospitales, vehículos, casas y en algunas calles del país, sin alcanzar el temido pico de la enfermedad. Expertos consultados por Canal 11 confirman que el relajamiento social ha incidido en que se dé un altísimo nivel de casos positivos en la semana 32 de COVID-19, con 3.923 casos, confirmados con pruebas de laboratorio en las últimas 72 horas. Cifras que muestran el avance del patógeno viral en cada rincón de Honduras y que se desplaza a la velocidad de un vehículo de alto rendimiento en medio de aglomeraciones sociales no autorizadas, de concentraciones políticas, el transporte con blandas medidas de bioseguridad. De igual forma, el SINAGER y el Consejo Nacional Electoral conformarán equipos de trabajo para monitorear el cumplimiento de las medidas de las recomendadas contra la pandemia de COVID-19. El pasado viernes, en un comunicado a los partidos políticos, se recomendó que para reuniones en áreas cerradas, el aforo en los salones no supere el 30% de capacidad. Las estructuras deben tener suficiente ventilación natural y sitios para el lavado frecuente de manos. Asimismo, hace unas horas, el ente que maneja la crisis sanitaria informó a precandidatos a cargos en diferentes niveles de elección popular los alcances de la pandemia en el país, en un anticipo debido a la creciente actividad de los movimientos interiores de cara a las primarias del mes de marzo próximo. Autoridades de SINAGER subrayaron que las reuniones políticas no superarán 50 personas y se tendrán que cumplir medidas de bioseguridad portando mascarilla, gel desinfectante y distancia de 1.5 a 2 metros entre personas. Estudios epidemiológicos muestran que las aglomeraciones como las actividades políticas pueden implicar el aumento de movilidad y proximidad física, que al calor y efervescencia de la jornada crean condiciones ideales para la transmisión del COVID-19. La cautela demanda de los partidos políticos apoyo para que en los actos y reuniones partidistas o de movimientos internos no participen personas con síntomas de COVID-19, mantener el orden y protección y distanciamiento individual. En aplicación de la normativa electoral vigente, el ente moderador de la labor política podría aplicar fuertes sanciones si se incumplen protocolos biosanitarios o si la reunión no cuenta con su permiso correspondiente. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Es un gusto saludarles. Hoy es 21 de octubre del 2020. Si me das los datos de los muertos en Honduras, sigue muriendo gente por coronavirus, sigue infectándose los hondureños por coronavirus. Aquí está, 604 en el último reporte. En Francisco Morazán, 78 en Copán, 75 en Cortés, 45 en Atlántida, Choluteca 17, Comayagua 15, Lloro 11, Valle 3, Colón 2, El Paraíso 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solo ahí hay 10 departamentos. Fallecidos, 6 nuevos casos. Tírame el otro resultado si sos tan amable, por favor. Vean. Casos de COVID-19 en Honduras. Total de casos, 90.232. Ayer me fijaba que en Cuba solo hay 6.000 casos. Según este reporte SINAGER, hay 2.582 hondureños que murieron, ya producto del COVID.
Ayer en la noche reportamos lamentablemente la muerte de 2 médicos gemelos en San Pedro Sula que estaban en primera fila peleando contra el COVID. 34% de casos positivos en los mercados capitalinos. Y los políticos andan en plena campaña. Y aquí no se salva a casi nadie de los que he visto. Todos deben de meditar. Y este programa es para eso. Está el ministro de Copeco, Carlos Cordero, profesionales de la medicina y diputados como la doctora Dinora Brooks, Yaved Savillón y el epidemiólogo Cándido Mejía. Por iniciar, diputada Dinora Brooks, gracias por estar con nosotros, y la verdad que el deseo es de aportarle a los políticos y que los médicos que hoy van a participar y el ministro digan qué se puede y qué no se puede hacer para evitar que esta pandemia siga dañando, porque por ratos creo que la gente se ha confiado. Bueno, también pasé ayer un video en una discoteca en San Pedro que esas hipotas estaban a todo bailar, y ahí ya creo confianza de los hondureños cuando los muertos continúan y los infectados son todos los días. Diputada Dinora Brooks, bienvenida. Sí, buenos días, gracias Raúl y al auditorio de la entrevista. Saludo fraterno para el doble compañero Yaved Savillón, doctor Cándido Mejía, comandante Carlos Cordero, un placer saludarles, y pues queremos, en esta mañana vamos a tratar de ayudarle a la población a que retome la conciencia, que no se acostumbre mucho al coronavirus que sigue entre nosotros y sigue matando hondureños. Diputado Yaved Savillón, bienvenido. Gracias, licenciado Raúl Valladares. Un saludo a los compañeros, al colega doctor Cándido Mejía, mi buena amiga y colega también la doctora Dinora Brooks, y al señor Carlos Cordero. Yo creo que estos programas, Raúl, son muy necesarios para educar a nuestra clase política, porque los que estamos en los dos lados miramos con suma preocupación pues que la actividad política ya inició, y muchas veces sin las medidas de bioseguridad necesarias. Eso nos va a traer enormes problemas si no actuamos a tiempo. Gracias. El doctor epidemiólogo, doctor Cándido Mejía, gracias por estar otra vez aquí en Canal 11. Muchas gracias, buenos días. Y tal como usted mencionó al inicio del programa, tenemos que saber meditar al respecto de eso. Y la meditación es educación. Evitar el contagio es lo más importante y está en manos de todos nosotros. Es el eslogan que miré al inicio del programa de parte de ustedes, y pues tenemos que seguir este eslogan. Evitar el contagio está en manos de todos nosotros. Ayer, como usted mencionó, fallecieron 2 médicos. Todas las personas contagiadas, ¿a dónde van a parar? Van a parar a un hospital. ¿Tenemos la capacidad médica para atender tanta gente? No tenemos esa capacidad. Y los médicos que van a atender, muchos van a fallecer. Entonces, les pido a la población, a los partidos políticos, solidaridad con el equipo profesional médico. Tenemos que crear conciencia de que este virus no se va a acabar. Es una enfermedad infectocontagiosa extremadamente, nuevamente a decir que es contagiosa. Se transmite por vías aéreas respiratorias. Entonces, todas las personas tienen que utilizar las mascarillas en un 100%. Tiene que ser obligatorio. Hay países europeos que están exigiendo esto como obligatoriedad. Ya sabemos ejemplos de países y de regiones donde uno se puede contagiar, que son las aglomeraciones. ¿Y qué está pasando ahorita? Se están aglomerando, se están agrupando las personas. Entonces, tienen que evitar tanta aglomeración y tanta irresponsabilidad de muchas personas. Entonces,
tenemos que tener educación y plantearnos que si quedamos enfermos, ¿quién nos va a acudir? ¿Quién nos va a tratar? Son los médicos, es el profesional médico, todo un equipo que trabaja en un hospital. No tenemos la capacidad de todos los hospitales poder atender tanta gente. Los hospitales se van a saturar. Entonces, por favor, excelente el foro que vamos a tener, porque es para crear conciencia, es para concientizar, educar, que las personas, por favor, que tengan solidaridad con nuestros profesionales de la salud. Bien, gracias, bienvenido al doctor Cándido Mejía. Voy con el ministro en general, Carlos Cordero. Ministro, la mayoría de los que andan en campaña de Libre, he visto a Carlos Eduardo de Libre, he visto a doña Ignacio Mara, he visto a Edras Amado López de la Nueva Ruta, Oliva y Papi a la orden también con reuniones grandes. También vi a Yanni Rosenthal con Elvin Santos aquí en una casa de Elvin, había bastante gente. A Luis Zelaya lo he visto también con gente. El colega Darío Vanegas también hace sus reuniones. Quiero ser justo, sí, veo mucha gente, la mayoría con tapabocas, pero en algunos han habido reuniones de más de 50 personas. General, si nos explica cuál es la posición de Copeco, que han hablado con Sinajer, que miren, ahí les tengo, miren Oliva, saludando, ponémelos a todos, porque ahí no se ponen resentidísimos todos, que a mí me sacó, me ahí está Edras Amado López, de la Nueva Ruta también. O sea, los políticos no se detienen, y los contagios no se detienen. Aquí está Eliseo Castro también. Y los contagios no se detienen. Ahora que se están haciendo 2.000 pruebas, 1.000 salen infectados. Entonces, si le explica por favor a los políticos, general y ministro Carlos Cordero, qué se deben hacer y también cuáles son las sanciones que usted anunció, y esperamos que las sanciones se cumplan en caso de que los políticos no hagan caso, porque como dijo hace un momento el doctor Cándido Mejía, si aquí viene un rebrote no va a haber hospital donde meter tanta gente, y Dios primero que eso no ocurra. General y ministro Carlos Cordero, bienvenido, lo escuchamos. El micrófono. Muy buen día, disculpas, licenciado Raúl Valladares, doctora Brooks, doctor Savillón y doctor Cándido Mejía, y todo el auditorio que en este momento están pendientes del foro La Entrevista. Queremos nosotros darles más o menos una situación. Hemos ido viendo cómo se ha desarrollado la pandemia en el país, y en la medida que se han ido aplicando varias estrategias para reducir la cantidad de personas en los hospitales, para reducir la pérdida de vida, tenemos que desarrollar acciones complementarias que nos aseguren que la población, en primer lugar, está recibiendo un buen mensaje en cuanto a lo que es el coronavirus. En segundo lugar, están aplicando las medidas. ¿Cómo podemos nosotros ver que las personas están aplicando las medidas? Una de las medidas que se les ha solicitado es que no visiten sitios donde no tengan condiciones de bioseguridad adecuadas y que las denuncien.
¿Para qué? Para que los grupos de control que tiene la Secretaría del Trabajo con la Fuerza de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud, los grupos puedan ir tomando acciones. Pero cuando ya nos vamos a planos más específicos, justamente esas imágenes que usted ha presentado son cortos eventos que se están desarrollando en realidad que ponen en riesgo a las personas, que ponen en riesgo desde los organizadores, los políticos, los dirigentes, la población en general que se está movilizando, que se movilizan la mayor parte en transporte público y que desde ese momento que van a abordar una unidad, están sujetos al contagio, porque en realidad hace falta todavía que cada quien se asegure de usar su mascarilla adecuadamente y que una vez que van a abordar en la unidad, lo hagan dejando distanciamiento desde la fila para abordar, dentro del autobús, a la llegada y luego a la entrada de los eventos. ¿Qué es lo que ocurre si todas esas medidas se tomaran? Las posibilidades de un contagio, hay 3 profesionales médicos que pueden dar fe y corroborarlo, la posibilidad de un contagio es mucho menor. ¿Por qué? Porque entre estemos con mayor distanciamiento, evitemos tocar la mascarilla, nos estemos lavando con agua y jabón y usando el gel, vamos a tener una barrera que no nos va a permitir que el virus entre. Sin embargo, las situaciones políticas van más allá de ir, para el caso que alguien va a una iglesia, llega, entra, se sienta, tienen su culto, tienen su misa, los despiden y salen. En la situación política todo es más efusivo. Todos los que van al lugar quieren ir a saludar a su amigo, al candidato, en las distintas categorías, desde alcaldes, diputados, no digamos presidente. Y muchos no se conforman con ir y hacer un saludo, así como se había impuesto de que fuera un saludo tipo asiático, sin acercarse. No, todos quieren ir y abrazar a aquel candidato para hacerle sentir de que lo apoyan, y el candidato igual, para hacerle sentir a aquella persona que le agradece y le reconoce y que le va a ayudar. Entonces esto, Raúl, nos lleva a que cuando estamos ya en una temporada que probablemente por las mismas condiciones climatológicas vamos a tener un aumento en las posibilidades de un contagio o un aumento en el agravamiento de los casos, porque una persona tiene está asintomático y de repente uno de los síntomas primeros dicen, bueno, está estornudando, está con gripe. ¿Y qué ocurre cuando sale y se moja? Sale y se moja, una bronquitis más fuerte, una neumonía, y queda expuesto a cualquier cosa. Entonces, ¿a dónde va la situación? Tenemos en primer lugar
que capacitar y hacer una fuerte inducción entre los líderes políticos para que a su vez ellos lo hagan con sus coordinadores y con las personas que están organizando cada uno de los eventos. Porque no es lo mismo a que nosotros como autoridades vamos a decirles, señores, ustedes deben hacer esto, y dependiendo la simpatía que pueda haber con la autoridad que se acerque, ellos van a hacer caso omiso o van a empezar a tomar acción. Creo que ese cuadro importante que usted presentó al inicio es para los que todavía dicen aquí no hay nada. La cantidad de personas que han fallecido, nuestros respetos a sus familias, es una cantidad importante. La cantidad de personas que se han contagiado es una muestra de que sí tenemos el coronavirus y que sí hay una alta transmisión. Entonces, es de una vez que estas personas han tenido esa inducción, hacérsela llegar a las bases. Ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahí vamos a necesitar el auxilio y un apoyo decidido de ustedes como medios de comunicación para seguir insistiéndole. Tenemos, ¿cuánto? Prácticamente 8 meses de estar en una campaña constante, y sin embargo, esos videos cuando la gente se va a una fiesta, cuando sale a compras en los mercados, en los supermercados, eso nos están diciendo de que hemos estado tirando sal al mar, o que no se está llegando con el mensaje y que las personas no tienen medida. Entonces, por esa situación, para no extendernos en esta parte, se sacó las disposiciones en relación a que se tenga un protocolo para que los partidos políticos en las diferentes etapas, en esta que estamos preelectoral y la electoral y postelectoral, cada una de las organizaciones políticas tengan ya sus medidas y que las apliquen para que no tengamos que lamentar que en un proceso eleccionario tuvimos una fuerte crisis con el contagio del coronavirus. Voy a ir primero con los doctores y políticos, Edinora Brooks, Yabex Avión, y que de ahí el doctor Cándido Mejía nos diga, mire, general Cordero y ministro, si no lo sancionan económicamente, no les van a parar bola. Así es Honduras. Y con todo respeto a todos los precandidatos, tiene que ir sobre los precandidatos, a sanciones a ellos, porque si no, no van a hacer caso. Estamos en Honduras. Esa es la realidad, lo que yo pienso al menos. Doctora Edinora, usted es política y es médico. ¿Qué le dice la población? Sí, Raúl, es muy cierto lo que dice el general, muy cierto lo que dice el ministro general. El asunto es que tenemos que tomar en cuenta que a partir de ahora va a haber una nueva forma de hacer política en todos los países, en todos los países. Sin embargo, y voy a hablar de afuera primero, yo veo con preocupación cómo en países grandes y desarrollados, que los usamos por lo general como ejemplo, no están haciendo absolutamente nada de caso a estas medidas. Medidas de las que venimos hablando desde el inicio. O sea, lo que acaba de decir el general Cordero con mucha propiedad es exactamente lo que se nos dijo desde marzo o desde enero que llegó o que se inició la pandemia o que se inició en China. Y lo que él nos acaba de decir es exactamente lo mismo. Desde el punto de vista de la población, Raúl, compañero y pueblo hondureño,
Es exactamente lo mismo que tenemos que hacer. No hay nada diferente. Desde el punto de vista médico, sí, el manejo ha ido cambiando y pues a medida que se va conociendo la enfermedad, el manejo va cambiando y se ha disminuido por el que se le ha ido dando, pero desde el punto de vista de la población es exactamente el mismo manejo. El lavado de manos, el uso de gel, o sea, no podemos decir que, sin embargo, también, justamente a un periodista de este mismo canal, cuando empezaba la epidemia en China, yo les decía, en China se está extendiendo mucho y hay alta preocupación, que es un país desarrollado, un país rico, un país educado y un país en donde si usted no obedece las leyes es castigado fuertemente. Exactamente lo contrario de lo que tenemos en Honduras. Somos un país donde la ley no se hace, no existe el imperio de la ley, un país pobre y un país además que aparentemente desobedecer a las autoridades es una virtud. Entonces, esto es el lugar pero más propicio para que se extienda este virus. Además de eso, Raúl, hay que mencionar que nos hemos ido acostumbrando. El virus está ahí todavía, el virus está todavía matando gente, está contagiando gente, pero ya nos acostumbramos. Yo cuando salgo a la calle para atender a mis pacientes, yo no veo que solo hayan 2 dígitos circulando. Definitivamente no veo yo que solo hayan dos dígitos circulando. Allí, por lo menos, bueno, los que no están circulando los que no están saliendo, yo diría que son estos. Parte de la administración pública o parte de los empleados públicos, los centros educativos, y yo pararía de contar. De ahí, todos andamos en la calle. Ahora, este asunto de las campañas políticas me preocupa grandemente. Yo he visto que casi todos los partidos políticos, especialmente los más notorios en el país, no han dejado, no están cumpliendo. Y debo decir con mucho pesar que uno de los, y es al que menos vemos con mascarilla, y es médico especialista, y es cirujano, y es el presidente del Congreso, o sea, donde se hacen las leyes. Entonces, a la que hemos mantenido, estoy hablando de todos los que estamos en política, sin ser específicos, hemos mantenido con un incentivo perverso, pareciera que a propósito se les mantiene pobres, para que durante una campaña política y también con otros incentivos, en una campaña política puedan llegar porque se les ofrece pan para hoy y hambre para mañana. Se les ofrece un incentivo pecuniario, se les ofrece dinero, se les ofrece alimentación, se les ofrece un trabajo, un empleo en el futuro. Entonces, sí, nosotros los políticos nos estamos exponiendo y estamos llamando a la gente a que se exponga. Entonces, ¿qué va a pensar la gente otra vez? Que no tiene educación, una alta necesidad y que no está entendiendo completamente la situación que estamos viviendo. Aparte de eso, mire, y voy a meter la gente que emigra del país se expone a grandes riesgos porque sienten que es el riesgo aquí en Honduras. Entonces, en la actividad política podemos hacer una comparación. Se exponen al virus porque de todas formas, quedándose en su casa, sin presentarse
ante el candidato político que en un futuro le podría ayudar o que pudiera darle alguna cantidad pequeña o grande de dinero que pudiera darle trabajo en el futuro, se expone porque quedándose en su casa es peor el riesgo de morirse de hambre, de morirse de otra enfermedad. O sea, es complejo lo que estamos viviendo en Honduras, pero todo porque, y lo he venido diciendo con alguna frecuencia últimamente, es demasiado fácil gobernar a un país pobre, miserable e ignorante. Es fácil y queremos las cosas fáciles, queremos tener el poder y el poder absoluto para que nadie nos pueda contradecir, para que nadie diga lo contrario de lo que nosotros estamos diciendo. Porque, insisto, país pobre, ignorante, con hambre, es muchísimo más fácil. Entonces, a un reto grande. Estamos frente a un reto grande. Y por la víspera ya sabemos cómo va a ser la fiesta. Me refiero a que, por la forma como estamos manejando nosotros las campañas políticas, así podemos saber cómo va a ser el próximo periodo de gobernanza en el país. De tal manera que yo llamaría a la reflexión a todos los políticos, pero también voy a llamar a la reflexión a SINAGER y a COPECO. Si no se ponen sanciones fuertes, sanciones económicas fuertes, porque también puede ser sanciones económicas así como que muy suaves, muy blandas, que les va a salir mejor pagar la sanción que obedecer la ley. Y no solo eso, sino que sí en realidad se aplica la ley. O sea, quien hace campañas políticas sin seguir los lineamientos que están dando, entonces tienen que ser sanciones fuertes. Por ejemplo, que se le va a cancelar la inscripción en el CNE, por ejemplo. Entonces, ahí me quedaría yo por ahora, Raúl, y sí, yo estoy altamente preocupada por esta situación. Y de verdad que preocupa. Y sé que no es fácil, pero SINAGER y COPECO tienen que sancionar al que no cumpla, aunque sea el alcalde de Tegucigalpa, el presidente del Congreso, aunque sea el presidente del Central Ejecutivo, aunque sea Yanni Rosenthal, que sea Edra Amado López. Lo que la doctora está diciendo es cierto y por eso tengo estos doctores. El convocar a ese montón de gente es convocar al virus. Doctor Yaved Savillón y luego el doctor Cándido Mejía. Gracias, Raúl. Bueno, realmente estamos en una situación compleja como políticos y también como médicos. Hemos observado que las cifras que da el gobierno no concuerdan con la realidad. Han hecho o han querido o han intentado aplanar una curva y en la realidad no existe eso, al menos en el número de contagios. Se ha habido un descenso en los ingresos hospitalarios y en la mortalidad, porque aunque han querido manipular, y yo me atrevería a decir a maquillar algunas cifras y manteniéndolas por abajo del 3% de mortalidad, en la realidad lo que estamos en los hospitales sabemos que eso es totalmente alejado de la realidad. En cada barrio, al menos yo le puedo hablar aquí en el departamento de Comayagua, tengo contactos con colegas también en San Pedro Sula, Tegucigalpa, y la mortalidad es mucho mayor. Me atrevería a decir que por lo menos 2-3 veces más a las que reporta pues el gobierno. Nosotros sabemos que estamos en una situación compleja porque por un lado la actividad política se tiene que desarrollar, pero por otro lado como ciudadano y como médico tenemos que ser sumamente responsables. Y cuando miramos esos mítines políticos, incluso en frente a las cámaras se quitan las mascarillas porque dice que les quiere ver sin mascarilla, eso es realmente preocupante porque la transmisibilidad del virus es muy fácil y eso incluso se puede llevar, aunque usted se salude con el codo o con el puño, pues ahí se puede llevar el virus. Y obviamente pues en un alfragor de la reunión política,
cualquiera se puede rascar los ojos. Yo miro cómo se manipulan las mascarillas, cómo se las quita, se las pone. Algunos no están acostumbrados a usar mascarillas por mucho tiempo y refieren pues que eso les dificulta respirar. Lo hemos mirado en muchas reuniones. Yo me he tratado de concientizar a los compañeros, pero a veces es difícil porque hay personas que sí están alertas y están claros cómo deben de evitar el virus, pero otras han entrado en un periodo de relajación. Y eso, yo no tengo duda alguno que va a venir un segundo rebrote. Ya en unos 15 días por tarde va a haber un rebrote fuerte. Lo que realmente estamos los médicos analizando, porque la transmisibilidad, eso no se va a detener porque es altamente contagioso. Pero estamos viendo, en honor a la verdad, una disminución en la mortalidad, y eso ocurre por varias causas. Una de las causas es que la gente está sabiendo detectar la sintomatología más a tiempo y más a tiempo busca ayuda médica. Si a este virus lo agarramos en fase 1, pues la mortalidad va a disminuir enormemente, que es lo que nos pasaba unos meses atrás, que los pacientes, por el estigma que había en nuestra sociedad, se quedaba en casa y ya iba a los centros médicos cuando estaba en fase 3 o fase pulmonar, que es ahí donde hay mayor mortalidad. ¿Qué es lo que debemos de hacer como políticos? Bueno, aquí las autoridades deben de aplicar la ley, pero aplicar la ley pareja, porque miramos que pueden aplicar la ley para un sector, sobre todo el que no es oficialista, y aplicarla duramente, y para el sector oficialista ni siquiera llamarles la atención. Aquí debemos de ser parejos para todos y debemos de poner sanciones a aquellos personajes o candidatos, ya sea diputados, alcaldes o presidenciales, que no cumplan con las medidas de bioseguridad. Por recomendación, al menos nosotros en nuestro instituto político hemos girado algún tipo de recomendaciones que lo ideal es que se hagan en espacios abiertos, porque en espacios abiertos es más fácil que un grupo de ciudadanos se vaya al distanciamiento social, se vaya a una distancia prudente, porque en lugares cerrados, en auditorios donde no hay solo aire acondicionado, recuerde que el aire acondicionado es una fuente de contagio terrible por las partículas tan pequeñas que pueden quedar suspendidas en el aire. Al tener una corriente de aire acondicionado, no solo si usted está a 1.5 metros a 2 metros, que es lo que se recomienda, la partícula viral puede viajar mucho más largo. Incluso en algunos estudios dicen que hasta 15 metros. Imagínese usted en un auditorio donde hay aire acondicionado. Entonces, eso es terriblemente grave. Lo que nosotros estamos recomendando que sea en espacios abiertos, sumamente ventilados, y por qué no decirlo, en la calle. Lo otro que estamos nosotros pidiendo, y ahora los políticos, nosotros andamos en campaña política, ¿por qué no iniciamos las sesiones en el Congreso Nacional? Si yo los miro ahí, que tienen sesiones que se reúnen pues prácticamente en lugares cerrados. En el Congreso Nacional perfectamente podemos empezar a tener sesiones para incluso legislar para lo de la pandemia, para ver cómo podemos nosotros seguir ayudando a nuestros hospitales. Perfectamente en los bajos del Congreso Nacional, que es un espacio abierto, es un espacio donde podemos tener un distanciamiento social correcto, podemos estar sesionando, pero lastimosamente la Junta Directiva del Congreso Nacional hace oídos sordos hasta esa petición que muchos sectores de la sociedad nos están exigiendo. Los médicos, nosotros vamos a trabajar al hospital. Yo de aquí, después del foro, me voy a trabajar al hospital. Claro, con todas las medidas de bioseguridad. Pero no podemos estar dando recomendaciones a un sector si nosotros no tenemos el ejemplo y no estamos dando, pues, las medidas de bioseguridad en nuestra militancia como políticos. Así que eso es altamente preocupante, Raúl. Va a venir una segunda oleada. Dios quiera de que toda esa cantidad multimillonaria de dinero que se ha aprobado
hoy esta vez pues ya los hospitales estén abastecidos y los centros de triaje, y que la población entienda, cuando un político lo invite a un meeting y que no les da siquiera una mascarilla y que no les da, por lo menos a la introducción de dar los discursos encendidos y acalorados que generalmente se dan, por lo menos dedicarle unos 2 a 5 minutos en medidas de bioseguridad y decirles cómo se tiene que respetar el distanciamiento social, y aquel compañero que no tenga mascarillas, pues que se ponga, porque he observado un fenómeno, Raúl. Tierra adentro, el virus ha emigrado de los cascos urbanos a tierra adentro, y en tierra adentro, créame, en municipios o en aldeas, es sumamente difícil a veces entender, hacerle entender a los compatriotas usarse la mascarilla, como realmente miran como que muy lejano que el virus pueda llegar, pero el virus ya está llegando a incluso aldeas muy pequeñas de poca densidad poblacional, está llegando ya. Entonces, hacerles ver de que aunque realmente no tengan ningún caso, puede llegar el virus. Sí, antes de pasar al doctor Cándido, voy a leer esto para que pongan atención. En el Consejo Nacional Electoral no se ha comenzado a trabajar en los protocolos de bioseguridad de los diferentes proyectos, ya que albergan cantidad de personas, sobre todo el de bodega electoral, ni el del día de las elecciones en los centros de votación. Doctor Cándido, luego de escuchar a sus 3 colegas hoy de foro, ¿qué piensa y qué le decimos a la población? También, si no hay sanciones económicas fuertes, insisto, no van a hacer caso los políticos. Porque ahora que está este virus que está matando a los hondureños y los está infectando, hay que hacer una manera diferente política. La mayor concentración de gente que he visto yo, la vi una vez que fui a transmitir para HRN en Choluteca, una reunión, un meeting político del abogado José Osvaldo Ramos Soto. Cualquier cantidad de personal. Eso ya no se puede. Pero lo que dicen los doctores, si no les dan mascarilla, ni vayan, porque enfermarse va a ir la gente. Pero, doctor Cándido, ¿qué le decimos a la población? Buenas. Primeramente, como usted mencionó ahorita, tiene que haber sanciones económicas para todos los partidos políticos. Tal vez sea una vía de poder educar a los mismos partidos políticos para que no estén aglomerando muchas personas. Segundo, tienen que tener un protocolo ellos de entrada a las manifestaciones políticas. Ellos tienen que tener sus mascarillas, sus geles de alcohol, donde lavarse las manos, tener un distanciamiento adecuado entre personas. Ya tenemos ejemplos de que el virus se contagia en ambientes cerrados y en ambientes abiertos. Un ejemplo de ambiente abierto es en el estadio San Siro, en Italia, en Milán. Muchas personas conglomeradas en un estadio, en un espacio abierto, se contagiaron miles de personas, muchos muertos en Italia. Personas en ambientes cerrados, tenemos el ejemplo en Hong Kong, de las iglesias, cómo se pueden manifestar. Muchos médicos muertos en hospitales cerrados por los aires. O sea, la consecuencia siempre es al personal médico, siempre es a los hospitales. Tienen que tener programación de días para manifestaciones políticas. Hoy le va a tocar al Partido Liberal, mañana al Partido Nacional, otro día a otro, mas no pueden programar manifestaciones muy seguidas. Tienen que programar este tipo de manifestaciones espaciadas para evitar conglomeración. Y el número de personas que tienen que haber en una manifestación son 50 personas. No pueden haber más de 50 personas. Entonces, el protocolo tiene que ser parejo para todos. Y sabemos que este virus se contagia por vía aérea respiratoria.
Ahí usted enseñó y mostró en las fotos que se están dando los brazos. El virus puede permanecer en la piel 9 horas. Y si usted no tiene un gel de alcohol, usted está transmitiendo ese virus a todas las personas. Entonces, es de crear conciencia, educación, y el contagio lo podemos lograr educándonos y evitar las aglomeraciones. Todos quieren ganar, más tiene que ser parejo para todos. O sea, no puede ser estar más de 50 a 100 personas. Tiene que ser, tener este distanciamiento entre las personas. La persona que está hablando tiene que utilizar mascarilla. ¿Por qué? Porque usted al hablar está transmitiendo el virus. Entonces, todas las personas que están conglomeradas tienen que tener sus medidas de bioseguridad y tienen que protocolizar esto. Antes de, como usted va a un estadio, a Estados Unidos, a Europa, usted no va a entrar prácticamente con armas, con latas, se las quitan inmediatamente. Entonces, aquí tiene que ser como que usted va a entrar en un estadio educadamente y tiene que tener unas sillas preestablecidas para todas las personas para evitar conglomeraciones. Entonces, es cuestión de organización y cuestión de idealizar protocolos para evitar estas conglomeraciones. Porque en esta semana, básicamente, he atendido muchos pacientes con COVID. O sea, el COVID está ahí. Muchos pacientes tienen complicaciones pulmonares, tienen complicaciones intestinales, complicaciones en la piel, manifestaciones neurológicas. Entonces, estas personas básicamente tienen que tener un seguimiento post-COVID. Muchas personas hospitalizadas. Entonces, para evitar el contagio, evitar saturación de hospitales, volvemos nuevamente al lema: quédese en casa. No se puede quedar en casa. Entonces, evite las aglomeraciones. Ahí estamos viendo en pantalla que está hablando sin mascarilla. Tiene que la persona que está hablando usar mascarilla, porque por ahí se transmite el virus. Esas partículas virales avanzan más de 8 metros. Entonces, se puede quedar en la piel. La persona se toca la piel, se toca la cara, se contagia. Y tiene que seguir los protocolos para entrar dentro de la casa. Entonces, le agradezco por la invitación y es una forma de estar educando a nuestra población. Y el lema siempre va a ser educar y evitar nuevos contagios. El contagio está en manos de cada uno. Y para evitar el contagio, pues es bien importante seguir las medidas de bioseguridad. Medidas de bioseguridad en plena campaña política. Hoy, 21 de octubre, fue tampoco 9 días, algo así. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, a 4 meses de las primeras elecciones internas. Y ayer algunos médicos, y tengo aquí varios médicos invitados, no es que el virus se va mañana, ni porque viene diciembre el virus se va a ir. Eso no se sabe, y no se sabe cuándo va a venir la vacuna al país también. Eso quiere decir que hay que tener sumo cuidado a todo aquel que ande en campaña política, candidatos y seguidores. Aquí tengo un dato que anoté. SINAGER y el Consejo Nacional de Elecciones anuncian equipos conjuntos para supervisar reuniones políticas. Bueno, me acaban de informar que en el Consejo Nacional de Elecciones no hay nada de eso. Y en SINAGER tampoco creo, porque si hay tantos problemas que no se han podido superar. Doctora Edinora Brooks, ¿qué debe hacer SINAGER y el Consejo Nacional de Elecciones? Porque aquí también anotamos, si pasa en mercados y transportes públicos,
eso de controlar la política está bien difícil. Doctora. El problema para mí no es la ley. El problema para mí no es la ley. No es una cuestión legal, es una cuestión moral. No nos estamos concientizando todos sobre lo que tenemos que hacer. Imagínense que estamos arriesgando tanto a la gente. Estamos arriesgando la vida de la gente. ¿Qué nos importa la gente? O sea, estoy hablando como Honduras en general. ¿Qué nos importa la gente que vaya a contar si no me importo ni yo misma? Si yo ando allí en las campañas políticas sin mascarilla, sin creer en lo que está sucediendo, y no me importo ni yo misma. No estoy teniendo limitaciones para poder irme a arriesgar yo misma. Y tampoco, entonces, me interesa la gente. Este asunto es que se ve sobrepasado. Quienes van a hacer poner estas condiciones y sanciones, se van a ver sobrepasados. Si los mismos políticos y la población no nos disciplinamos, en SINAGER y en el CNE y la policía militar y todo, se van a ver sobrepasados, porque va a haber tanta gente desobedeciendo la ley, que es lo que está sucediendo ahora. Ahora ni siquiera nos detienen para pedir identificación, que si usted es médico, que si usted anda con el número que debe circular, porque entonces estarían parados todo el día haciendo eso. Sin embargo, yo los invito a que lo hagan. Todos tenemos que cambiar los que tenemos derechos, los que tenemos deberes, los médicos que tenemos que salir, los políticos, las autoridades, todos tenemos que cambiar. Tenemos que estar conscientes, la población en general, de que las leyes no se hacen para jorobar a nadie. Las leyes se hacen para proteger, pero si hay más gente desobedeciendo la ley que la que está obedeciendo, estamos como las personas cercanas a mí siempre se ríen cuando digo, estamos para los chuchos, estamos bien fregados, y eso es el problema con Honduras. El asunto es que, bueno, estamos en un país subdesarrollado, y el subdesarrollo no es algo independiente de nosotros, es algo que está en nosotros, somos nosotros, toda la población, las autoridades, la población en general, los empleados públicos, los médicos, todos somos el país. Sin embargo, las personas que llegan a tener la autoridad son las llamadas realmente a presentar las condiciones para que podamos convertirnos en un país desarrollado, que pasa por educación, que pasa por cultura, que pasa por empleo, que pasa por acceso a la salud, que pasa por... Bueno, en este asunto de la pandemia nos habíamos acomodado durante tantos años a vivir una situación de salud tan precaria, pero tan precaria, que el 80% del gasto cuando yo voy a un hospital público, el 80% de toda la inversión que se necesita hacer para mi enfermedad, el 80%, es un número alto, es gasto de bolsillo. O sea, me dan una receta para ir a comprar medicamentos, me dan una receta para hacerme estudios radiológicos, me dan una receta para hacerme exámenes de laboratorio, me dan una orden para ir a comprar un equipo que necesito, que si se fracturó en una motocicleta, me dan una receta para ir a comprar material de osteosíntesis o los clavos famosos, las placas, los tornillos, o sea, el 80%. Y si hablamos de educación, no es de extrañarse que hay algunos padres de familia, sobre todo fuera de las ciudades grandes, o sea, en el interior del país, que tienen que decidir a cuál de los hijos van a mandar a la escuela este año, porque por cada alumno, por cada hijo, el padre de familia hace una inversión de 9,000 lempiras al año. Para algunas personas eso no será una gran cantidad, pero para la gente afuera, esa es una gran cantidad, especialmente porque tienen muchos hijos. Póngale que tenga 4 de ir a la escuela. 4 por 9, 36. Son 36,000 lempiras al año que tiene que invertir, y que muy probablemente eso no lo gasta ni en comida en todo el año.
¿sí? Y no solo eso, cada maestro del sector público invierte o gasta 25,000 lempiras al año con sus alumnos, de su bolsa, estamos hablando en fotocopias, en tiza, en borrador, para poder ayudarle a sus alumnos, para poder trabajar de la mejor manera posible. O sea, realmente esto es un caos. ¿Y qué ha venido a hacer la COVID? Pues ha venido a desnudar todo eso, porque ya nos habíamos acostumbrado a una situación caótica. Nos habíamos acostumbrado y no mirábamos cómo realmente hemos estado dando gigantescos hacia atrás. Pero la COVID nos viene a despertar. Y si todavía con esto no logramos hacer conciencia para decir, hey, señores, necesitamos hacer un giro de 180 grados para avanzar en el sentido contrario de donde estamos yendo. Entonces, yo ya no sé qué nos puede despertar, qué nos puede hacer, cómo podemos tener conciencia. No sé si lo que estamos haciendo es exponiendo ya a la gente directamente a la muerte. Hey, esto es a la muerte que estamos exponiendo a la gente. Entonces, compañeros políticos, debo aclararles que soy más médico que político, pero esta vez voy a hablar a los compañeros políticos. Por favor, hombre, por favor, mostremos interés realmente en la gente. No los estemos exponiendo así. No nos estemos aprovechando de lo que las autoridades anteriores o quienes han tenido el poder anteriormente han provocado. Han provocado que la gente esté en la miseria para después aprovecharnos de esa miseria. No, eso no se vale. No se vale. Y no solo eso, sino que estamos batiéndonos entre dos extremos que tampoco le hacen bien al país. Estamos batiéndonos entre dos extremos que nos hace tanto daño. En otras palabras, yo todavía no veo, y debo decirle que una golondrina no hace verano. Yo tengo muchos planes y yo sé que muchos de nosotros tenemos muchos planes y elucubramos y soñamos, pero todavía no veo de dónde va a salir realmente la solución si nosotros los políticos mismos estamos trayendo más problemas encima al problema que tenemos. No es justo para el pueblo hondureño y encima de eso vamos a pedir el voto a cambio de una cosita nada, pan para hoy, hambre para mañana, y después como vieron que el candidato por el que votaron no está sirviendo de nada porque ahora no tiene ni un trabajo y tiene mucha desesperanza, entonces se van en caravanas para los Estados Unidos y en ese camino tan peligroso y llegan allá y todavía los dejamos abandonados, pero trabajan para mandarles dinero a su familia aquí para están sosteniendo un 20% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿para qué voy a trabajar para eliminar a los pobres? Eso se llama un incentivo perverso, eso es perverso. Si son ellos los que me están dando el poder y encima de eso me están ayudando a sostener el país con el 20% del Producto Interno Bruto. Hagamos conciencia, gentes, hagamos conciencia. Y debo decirle que también creo que los cambios vienen de abajo. Pueblo hondureño, población, si no hacemos el cambio desde abajo, estamos condenados a seguir en el camino erróneo y en el camino incorrecto. Tenemos que presionar a los políticos, presionarlos. Por ahí se andan unos memes ahí que dicen que si el de abajo ya no quiere seguir allí, entonces los políticos ya no van a seguir gobernando o van a dejar de gobernar mal. Cuando aparece la mesa sobre lo que están haciendo negociaciones los políticos, cimentada o como base, utilizando la espalda de los pobres. Entonces, eso es, si nos ponemos a pensar, porque a veces los memes los tomamos así como con mucha superficialidad, nos ponemos a pensar, eso es muy, muy cierto. Entonces, si tenemos tan dormida la gente, voy a hablar de una manera en que más clara para que podamos entendernos entre todos los hondureños, si tenemos dormida a la gente,
pucha, despertemos nosotros pues y démosle una mejor vida a la gente. Estamos hablando de la vida, estamos hablando de los hijos de Dios. Fíjense que hasta el castigo de Dios vamos a tener por esto. A nada le tenemos miedo. Hasta el castigo de Dios, mi Biblia dice, si lo hicieres a uno de estos pequeñitos, a mí lo hicisteis. O sea, ¿a qué le tenemos miedo? Entonces no le tenemos miedo a nada, no tenemos miedo a Dios, no le tenemos miedo a la muerte, no merecemos realmente estar gobernando, Raúl. Doctor Cándido Mejía, dígame, ya comenzó la campaña política. ¿En qué ha mejorado Honduras en el sistema hospitalario, en experiencia, cuando venga esa segunda oleada del coronavirus y la ocupación actual de los hospitales? ¿Qué hay de eso, doctor? Ayer fallecieron 2 doctores, 2 médicos. O sea, los pacientes llegan en estado grave, con insuficiencia respiratoria, comprometimiento de múltiples órganos. Entonces, siempre los casos hay. Las muertes hay. Los hospitales día a día llenándose de pacientes. Entre más contagiadas, más personas aglomeradas, los hospitales siempre van a estar llenos. El hospital Mario Rivas había tenido reducción de un 40% de pacientes. Más con estos nuevos contagios se vuelven a ingresar otros pacientes. O sea, los pacientes siempre están. Y fallecidos, ayer infelizmente fallecieron 2 personal de la salud. Entonces, las muertes, la mayoría, es para los médicos, personal de salud y para las personas que son contaminadas. Y las personas, cuando se contaminan, pues son personas que han estado en contacto, en aglomeraciones, o a veces las personas están dentro de sus propias casas y la persona que viene de afuera trae el contagio. Entonces, es bien importante seguir las medidas de bioseguridad, utilizar las mascarillas nuevamente, volvemos a insistir en lo mismo, evitar las aglomeraciones. Usted va a tener menos contagio cuando hay menos aglomeración y menos agrupación. Entonces, esto es bien importante de que se les críe conciencia a todos los partidos políticos. Entre mayor aglomeración, mayor contagio, mayor contaminación. Entre menos personas agrupadas, menos personas aglomeradas, menos contagio. Esta regla, básicamente, tienen que entenderlos todos. Y pues los partidos políticos tienen que tener conciencia y educación para evitar nuevos contagios. Porque infelizmente, si las personas se contagian, ahí está viendo en la fotografía cuántos pacientes están en los hospitales. Entonces siempre hay personas contagiadas. Vamos a iniciar. Muchas personas. Entonces es bien importante tomar esa conciencia. Vamos a iniciar, doctor, el 8º mes de la pandemia y todavía no llegamos a las 3.000 pruebas diarias. ¿Qué hay de eso? Básicamente, estamos teniendo pacientes a diario. Ayer atendí 5 pacientes con COVID, con manifestaciones cutáneas, con problemas respiratorios, pérdida del gusto, cansancio, dolor en el pecho. Entonces, siempre los contagios existen. Siempre las personas están siendo afectadas. Y como mencionamos al inicio del programa, es importante un tratamiento temprano. Al iniciar un tratamiento temprano, usted evita que la enfermedad no avance. Entonces es bien importante acudir prontamente al médico para que pueda tratar
esta enfermedad lo más pronto posible para evitar las consecuencias de un problema respiratorio. Y nuevamente volvemos a insistir que evitemos las aglomeraciones entre personas para evitar nuevos contagios. Tengo lleno este teléfono. Ya le voy a preguntar al comandante, el coronel y ministro de Copeco, Carlos Cordero, cuáles van a ser las sanciones. Pero antes, doctor Yavés Avillón, vaya, para en caso en libre, todos los diputados, incluyéndolo a usted, tienen que hacer política. Está Xiomara de candidata, Nelson Ávila, y está Carlos Eduardo y Wilfredo Méndez. ¿Cómo se puede incidir ustedes, los médicos de libre, en explicarle a los activistas y a los candidatos que organizan? Ven, ayer también postularon al DAN aquí en Tegucigalpa. ¿Alguna forma para evitar que nos venga un desastre de contagios producto de la política? Sí, licenciado Raúl. Bueno, sí he hablado ya con algunos de los compañeros y les he hecho hincapié de que tenemos que usar en este momento bastante las herramientas tecnológicas. Digamos, ahorita estamos reunidos 4 compañeros a distancia y estamos interactuando por Zoom. Entonces, muchas reuniones que no son necesarias hacerlas presencialmente, perfectamente las podemos hacer de esta forma. Reuniones con colectivos de base perfectamente se pueden reunir en una casa 5 o 10 personas que tenga algún compañero en una computadora y tener una interacción con el candidato. Claro, a algunos se les dificulta porque tiene que pasar día y noche prácticamente con ese tipo de reuniones. Ya no se pueden hacer los mítines políticos que se hacía años anteriores. Y sucede algo, un aspecto psicológico que está pasando en nuestra población. Hay un periodo de negación a tantos problemas sociales que tenemos en el país, entonces entramos como en una negación, decir, no, a mí no me va a pegar eso, le puede pegar a todo el mundo menos a mí. Entonces, es cuando la gente puede ser manipulada porque hay sectores políticos, sobre todo ligados al grupo oficialista que gobierna, que pueden manipular y le digo conocimiento de causa. Han ido incluso a los programas que tienen, a los programas sociales, a muchos de estos muchachos de Vida Mejor y los obligan a ellos a andar reclutando a la gente que ha estado apuntada a esos programas sociales para ir a mítines políticos de los candidatos que están proponiendo. Yo creo que eso no es ético, no es correcto. Debemos de ser claros y debemos de dejar en libertad a las personas que quieren ir a cualquier mitin político, y los candidatos, ya sea diputados, alcaldes y presidenciales, deben de tener el suficiente material de bioseguridad para repartir. Y nosotros siempre hemos hecho hincapié, debe ser en espacios abiertos, aunque para la foto no se mire tan bonito, porque también algunos cuidan la foto, que se mire esas aglomeraciones, pero se les ha hecho entender de que en este momento la foto es lo de menos. El mensaje que tenemos que llevar es el mensaje que la gente debe de recibir, no tanto es importante la foto. Lo peligroso de esto, Raúl, que la pandemia se va a quedar por mucho tiempo aquí. Cuando los sistemas de salud han estado colapsados desde antes, cuando tenemos tantos problemas sociales, la gente se mueve al político y sobre todo al que más demagogo se mueve con la esperanza de que pueda conseguir un empleo, con la esperanza de que pueda conseguir una bolsita de comida, con la esperanza de que le den los 500 lempiras que los tienen, porque ya sabemos todos cómo han mal manejado el dinero de la pandemia. Los fondos, así como drenaron los fondos del Seguro Social, ahorita han drenado estos fondos y sabemos que mucha gente, por la necesidad que tiene de comida, y así lo dijo, y fue claro lo que dijo el ministro Díaz, la mano derecha del señor que preside ahora el Ejecutivo, el señor Hernández, lo dijo, no importan los muertos, no importa la corrupción, no se
desmeriten, no se disminuyan por el tema de corrupción. Eso no le importa a la gente lo que le importa es la plata que nosotros podamos dar. Cuando cuando usted oye unas declaraciones de esas, dice, Dios mío, ¿en manos de quién estamos? O sea, ahí es claro, y ahí no es manipulado ni nada, ahí el hombre fue claro. No importan los muertos que hayan en los mítines políticos, no importa la gente que se vaya a enfermar y que vaya a los centros hospitalarios a encontrar nada, porque no hay nada. Simple y sencillamente hay que meterles pisto y la plata la tenemos prácticamente. Eso fue lo que entendió la mayoría del pueblo hondureño. ¿Qué es lo que sucede, Raúl? Se lo digo, y en la misma línea de pensamiento de la doctora Ineora Brooks, primero soy médico. Yo médico voy a ser toda mi vida y me voy a morir siendo médico. Político y diputado, ¿qué es? Me quedan año y medio, como puedo ser, después de año y medio no puedo ser. Y eso obviamente tengo que ser responsable también. Si yo me cuido en mi trabajo y que afortunadamente no me he contaminado del virus del COVID a pesar de trabajar todos los días en medicina, entonces debo ser lo responsable también con los compañeros que vayan a los mítines políticos. Tenemos un grave problema en nuestro país. Aparte del sistema de salud precario que tenemos, el problema grave es que tenemos más de 1 millón de compatriotas con enfermedades como diabetes, como hipertensión, más de 1 millón de compatriotas con esas enfermedades de base. Y sumado a eso, con pocos o pobres o nulos controles médicos. Imagínense ustedes, de toda esa cantidad de gente, hay estadísticas que aquí en nuestro país da escalofríos. Casi el 70% de los adultos mayores de 60 años tienen una enfermedad, ya sea hipertensión o diabetes o ambas. ¿Y cuál es el caldo de cultivo para este virus? Son esas enfermedades. Y no digamos las enfermedades como la diabetes, que tienen dislipidemias. Eso es un caldo de cultivo para el virus. ¿Por qué? Porque un pH ácido, el virus se replica rápidamente. La carga viral de estos pacientes es altísima. Obviamente muchos, ¿qué es lo que ha pasado con algunos jóvenes? Dicen, no, yo no padezco diabetes ni hipertensión. Pero ¿qué pasa con muchos jóvenes? No se alimentan saludablemente, porque aquí no hay las condiciones económicas para alimentarse saludablemente. Entonces muchos jóvenes que se confían que porque están jóvenes, que porque no padecen ninguna enfermedad de base, dicen, no, a mí, si me pega, me va a pegar suave. Pero también tienen dislipidemias. Y el virus crece más rápidamente y tiene una carga viral más alta en aquellos pacientes que tienen altos niveles de triglicéridos o colesterol. Porque el triglicérido, sobre todo, es la comida para el virus. Y esa es la forma como se replica más fácilmente dentro de los pulmones. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos una población económicamente necesitada, tenemos una población enferma y tenemos niveles de salud o sistemas de salud quebrados prácticamente. Entonces, lo mínimo que tenemos que hacer como políticos es ser responsable, y si tenemos medios tecnológicos para llegar a nuestra gente, hay que usarlos, porque el dinero, al menos en nuestro instituto político, no hay. Entonces tenemos que ser muy ingeniosos, y lo estamos siendo muy ingeniosos. Estamos diseñando pues formas de cómo llegar a la población, y así tenemos que seguir. Yo sé que en la medida el proceso electoral se va a ir, como dicen, acercando, va a entrar más ansiedad en algunos políticos, van a entrar más necesidad de tener, sobre todo aquellos políticos nuevos que no los conocen mucho, pero que tienen los recursos muchas veces del Estado. Esos políticos pueden entrar en ansiedad, y cuando las encuestas los tiren abajo, pueden empezar a cometer esos errores. Y aquí es donde nosotros debemos de ser responsables, y las autoridades que se encargan de impartir justicia deben ser justos con todos. Aquí no importa el partido político. Bien, ahora, comandante Cordero, ya se reunió con la gente de Sinajer. ¿Con cuántos precandidatos a la presidencia se han reunido para tratar de poner orden, evitar sancionarlos de una vez
Y los que incumplan, ojalá les pongan buenas sanciones, que no haya medias tintas para sancionar a quienes cumplan. ¿Cómo va a ser, ministro? El micrófono, ministro. En primer lugar, perdón, le puedo decir que ya tuvimos reunión con las autoridades del Consejo Nacional Electoral, porque recordemos algo, quien rige todo el desarrollo del proceso electoral son las autoridades electorales, y no podemos iniciar una competencia en cuanto a intervenir en el camino que se está desarrollando. Justo lo ha dejado saber el doctor Savillón. Hay una situación que es el Consejo el que va a definir cuáles son las sanciones que se van a aplicar. El SINAER lo que va a estar es como un equipo técnico brindando toda la información del desarrollo de esa campaña y cuál es el desarrollo en cuanto a las estadísticas que se están dando por el contagio que llevamos, lugar por lugar, municipio por municipio, de tal forma que se pueda llevar día a día, semana a semana, cómo son los avances. Tenemos nosotros que entrar a la nueva realidad y me parece muy bien lo que planteó el doctor en el sentido de que ya se está trabajando en plataformas virtuales, la misma educación, y son de las cosas que hemos venido proponiendo y promoviendo nosotros en las últimas semanas. Si ya se está trabajando en plataformas virtuales para la educación, para otras actividades del sector público y del sector privado, pues no debería ser la excepción para las acciones políticas. ¿Por qué razón? Porque a través de las plataformas virtuales se puede organizar, como nosotros lo planteamos, una reunión de 50 personas en un sitio y que puede ser replicada en varios sitios, siempre bajo las mismas medidas y vía virtual, donde tanto el candidato como el líder político, como también las bases que quieren que se les oiga lo que necesitan o están pidiendo, puedan tener una interacción, así como estamos nosotros ahorita, conectados a distancia en diferentes puntos, y podemos de una manera ordenada intervenir todos los que estamos. De igual forma se puede hacer con las reuniones políticas. Entonces es una de las cosas que nosotros hemos andado recomendando, y que en cada sitio donde tengan estas reuniones, que no sean mayores de 50, puedan ser atendidas con las medidas de bioseguridad. Regresando a las mismas medidas de bioseguridad, hoy en día ha habido mucho ingenio, y especialmente en lo de las mascarillas, que es algo que nosotros podemos recomendarle a los candidatos. Hay muchas personas que se han dedicado a la elaboración de mascarillas personalizadas. Entonces, ¿qué podemos recomendar? Que los candidatos hagan su mascarilla donde tengan su rostro, y de esa forma ya no van a tener que quitarse la mascarilla porque la gente no lo ve. Algunos dicen, no, es que
yo me lo tengo que quitar para que la gente me mire y me conozca. Si esa mascarilla está personalizada, la gente lo va a reconocer. Aunque hay otros que dicen, yo me tengo que quitar la mascarilla porque no escucho. Ministro, dígame. Pero usted sabe que, con todo respeto, llame a Oliva, llame a Papi a la Orden, llame a Yanni Rosenthal, llame a Luis Zelaya, llame a Edras, llame a Rala, reúnase con ellos y díganles. Correcto. Eso que si les van a ver la cara o no, ese no es el punto. El punto, Así ministro, es que puede venir la nueva ola de pandemia aquí y va a ser un desastre. Le recomiendo con todo respeto que se reúna con cada uno y que usted muestre que usted está haciendo lo suyo. Allá cada político que no quiera cumplir. Aquí, oigan lo que me dice el general Luis Maldonado Galeas. Buenos días, saludos a los panelistas. Debido al efecto de la pandemia COVID-19 que ha provocado el retiro de varios precandidatos del Partido Liberal por la imposibilidad de lograr la inscripción de planillas y firmas de movimientos. El 13 de noviembre, ¿qué mecanismo se puede utilizar para postergar la fecha referida a fin de garantizar el derecho constitucional de elegir y ser electo? Luis Maldonado, precandidato presidencial Movimiento Patria Digna. Bueno, la situación no es fácil y la pelota hoy está en su cancha, en Copeco y Sinajer. La situación es esta. Ahorita, en esta semana vamos a tener otra reunión con el Consejo Nacional Electoral. Una vez que llegamos en algo, nosotros vamos a pedir la autorización ya en un segundo paso a lo que usted nos está recomendando, porque llevando el ordenamiento de la precedencia en lo que es cada una de las cosas en el sistema electoral, queremos ser respetuosos y ya para tener por parte de ellos el visto bueno de que se hagan estas reuniones que se han previsto pero no se han clasificado, porque en esta segunda etapa, una vez que tengamos las recomendaciones que va a dar el CNE, nosotros vamos en el proceso de capacitación y también lo que es concientización para los líderes políticos de cada uno de los partidos, y de esa forma que ellos, con un efecto de cascada, vayan con sus bases para que cada uno sienta que cuando un candidato a presidente dice y pide que todos tomemos las medidas de bioseguridad, a nosotros no nos interesa quién o cuál haga más llamados en ese sentido. Sí nos interesa que este mensaje sea apropiado por cada uno de los hondureños, porque nuestro deber es guardar la vida de las personas y sobre todo disminuir el contagio para que la población esté bien. La actividad política, el proceso electoral interno en general, en plena pandemia del COVID-19, más de 2.000 hondureños han muerto ya y hay cualquier cantidad de infectados, no los que estaban publicando diariamente las autoridades, sino los asintomáticos y quienes nunca se han hecho prueba. Honduras está infectado del COVID-19. Bien, vamos a las conclusiones con la participación de los doctores Edinora Brooks, Yavet Sabillón, Cándido Mejía y el ministro de Copeco, Carlos Cordero. Doctora Edinora, ¿qué mensaje le deja a los políticos, a sus colegas médicos también, la preocupación de esta nueva oleada del coronavirus, que no hay bueno, y también los hospitales móviles? Ayer algunos hablaban bellezas del de San Pedro, ojalá que el de Tegucigalpa sea igual, y los restantes 5 que vengan, ya estamos en octubre y no han venido. Doctora, gracias por su participación, sus recomendaciones. Y Raúl, gracias a
a usted y a su canal y el programa La Entrevista por la invitación. Con respecto a los hospitales móviles, pues ese es tema de muchos otros programas que podrían hacer al respecto, respecto a la administración de la salud del país. Con respecto a los médicos, a mis colegas, yo les puedo decir, sigamos, sí, nuestra vocación, así lo exige, pero también exijamos que se nos dé protección, Hemos perdido a demasiada gente valiosa, a una edad, la mayoría de ellos, en que todavía tenían muchísimo que dar, muchísimo por dar. Eso me duele sobremanera. Además de eso, de parte del gobierno, en el Congreso Nacional se aprobó una ley para darle nombramiento a todos los médicos y el resto del personal de salud que estuviera en la primera línea de la COVID. Y ahora que ha disminuido, por lo menos, disminuido un poco, por lo menos en los números, que no son del todo reales, que ha disminuido en las ciudades grandes, se está despidiendo a esa misma gente que fue a poner el pecho y a exponer la vida. Yo le llamo esto crónica de una traición. Se les engañó, por lo menos hasta ahora, son las muestras que han dado, que se les engañó vil y bajamente para ir a enfrentarse y ahora se les está despidiendo. O sea, eso realmente me duele y por algún motivo también me siento hasta cierto punto culpable, pero es realmente, soy parte ahora de la política y hasta ahora no he encontrado qué se puede hacer. Sí favorecí que se aprobara esto, pero me siento altamente culpable. Yo a los compañeros médicos les voy a decir que realmente tenemos que autoproclamarnos héroes sin lugar a dudas, especialmente los que están más al frente. Sigamos, compañeros, sigamos, pero también tenemos que exigir desde mi trinchera, y sé que mi compañero Carillón también desde la suya, vamos a procurar hacer incidencia, y si no se puede hacer incidencia en el Congreso, lo vamos a hacer en los medios de comunicación como ahora. Raúl, gracias por permitirme decir todo esto. Yo sé que ya está terminando el programa, pero es necesario, es sumamente necesario decir esto porque me duele en el alma que esto esté sucediendo. En cuanto a las autoridades, pues que sean autoridades, que apliquen la ley, que Honduras tiene un montón de leyes lindas, pero las leyes no se aplican, no se hacen las sanciones. Bueno, en algún momento llegamos a un punto en Honduras en que las leyes no sirven para nada más que para decir que están. Hay mucho por hacer, Raúl. Para empezar, tenemos que hacer política de una manera diferente. Debo decirle de nuevo que yo estoy altamente preocupada, preocupada por mi país, por mi gente. Vamos a seguir intentando. La gente buena del país y que conoce los problemas, que saben cuáles son los problemas, les voy a insistir, no es suficiente con decir qué problemas hay. Ayer, muy valientemente, Gabriela Castellanos, en nombre del CNA, presentó otro informe, o sea que sabemos dónde está el problema. No es que no sabemos, pero yo quiero decirle a la licenciada Gabriela y a todas las demás personas que realmente saben y conocen dónde está el problema, no es suficiente con decirlo. El Congreso es el primer poder del Estado. Les invito a participar para que desde el Congreso se haga la incidencia, porque si no, todo va a pegar allí en el Congreso como un muro infranqueable. Gracias, Raúl, porque además nos ha servido bastante, me ha servido por lo menos a mí de catarsis y que la gente sepa cómo están ocurriendo las cosas y de que los políticos estamos conscientes, solo que los que no hacen nada es que no quieren hacer nada. Gracias, Raúl. Buen día, pueblo hondureño. Doctora Edirola Brooks, de Cherefán, por favor consulte a los diputados Brooks y Savillón sobre la postergación de la fecha de presentación de planillas y firmas, dice el general Maldonado Galeas. Doctor Savillón y diputado, gracias por su participación y también si le puede contestar al general. Sí, gracias, Raúl, por la oportunidad. Bueno, eso depende del Consejo Nacional de Elecciones. Yo creo que las fuerzas políticas deben de reunirse
porque sí he tenido que algunos precandidatos presidenciales tienen serios problemas en cumplir todos los requisitos de ley, así como algunas corrientes internas de algunos políticos. Yo creo que así como nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas para el país, no había ningún problema pues a postergar un par de semanas más esto, pero esto son leyes y plazos fatales que la misma Consejo Nacional de Elecciones ha puesto. Entonces ahí obviamente se tiene que hacer eso, y si van al Congreso Nacional, pues nosotros vamos a discutir nuestra bancada y en lo que le convenga más al país y a todos los compañeros, porque recuerda que aquí en la edad en la diversidad de personas que podemos escoger, pues obviamente es mejor para el pueblo hondureño. En cuanto a lo otro, licenciado, mira, hay que tener claro que aquí estamos en la pandemia, ya según la Organización Mundial de la Salud dijo ya que es una endemia. ¿Y esto qué significa? Que este virus vino para quedarse. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? El proceso político, las elecciones no pueden detenerse, porque ese es parte del fortalecimiento de la democracia y las transformaciones que ocupamos en el país. Lo que ocurre es que obviamente los políticos tenemos que ser sumamente responsables en hacer política, y ojalá esperan que la vacuna venga, así como vino la H1N1, que también fue una enfermedad viral, también quedó en el ambiente, pero ya tiene una incidencia muy baja. Entonces, si nosotros hacemos la conciencia a nuestra militancia, a nuestros líderes políticos, suma eso, leyes claras, transparentes, que se apliquen a todo mundo, indistinto del color político, yo creo que la incidencia pudiera disminuir, porque que no se nos olvide, esto viene un segundo brote, esto nuevamente va a haber repunte, que probablemente las cifras totales sean menores, sí. ¿Por qué? No lo sabemos. Podemos dar algunas hipótesis, probablemente los pacientes estén llegando en las primeras fases de tratamiento. Hay pacientes que han identificado los síntomas y que buscan la ayuda médica antes, pero tampoco podemos tomar eso como medida para hacer las cosas en desorden. Yo creo que es muy importante educar a nuestra población, y estos espacios, Raúl, como el que usted nos ha brindado la oportunidad, yo creo que tenemos que pues ayudar a que la población entienda de forma clara qué es lo que podemos hacer, y que la población también sea nuestro mismo juez, decirle a que aquel estado, aquel candidato que no anda haciendo que nos lo señale y que nos lo diga, y no podemos realmente pues enojarnos, porque ese es actuar con responsabilidad. Muchas gracias y un saludo al pueblo hondureño, y hay que cuidarnos todos. Muchas gracias al doctor Javed Savillón. El doctor Cándido Mejía, doctor, sus conclusiones, recomendaciones y preocupaciones ante este virus que azota el mundo, y a nosotros que somos un país más débil, pues tenemos más problemas. Tenemos que limitar las manifestaciones políticas, y cuando se van a reunir en estas manifestaciones políticas, pues no pueden haber más de 50 personas conglomeradas, y les aconsejo a que activen las teleconferencias, así como nosotros estamos haciendo en este momento, que estamos llegando a muchas personas. Y es bien importante las medidas de bioseguridad cuando se van a reunir varias personas. Los mismos partidos políticos tienen que obsequiar mascarillas a las personas que van a frecuentar, gel de alcohol. Entonces son bien importantes estas medidas de bioseguridad para evitar nuevos contagios. Lo importante es evitar agrupaciones y evitar muchas reuniones para evitar nuevos contagios. Le agradezco, Raúl Valladares, por la invitación, y la educación es bien importante, y el trabajo que usted está realizando al hacer este tipo de programas
para poder ayudar a nuestra población para evitar nuevos contagios por este virus. Este virus básicamente es una enfermedad altamente contagiosa de transmisión de vías aéreas respiratorias y por lo tanto tenemos que utilizar las mascarillas constantemente y lo importante es utilizar las medidas de bioseguridad y evitar el contagio. Está en manos de todos nosotros para evitar el colapso de los hospitales y evitar más muertes en nuestro personal de salud. Muchísimas gracias. Al doctor Cándido Mejía por sus importantes aportes a la población a través de Canal 11 y Radiovisión Honduras. También quiero agradecer al ministro de Copeco y general Carlos Cordero. General, su mensaje a la población, a los políticos, de lo que debemos tratar de hacer para evitar que la actividad política, que es casi imposible que se pare, no se va a parar, pues produzca la menor cantidad de infectados en el país. Gracias por haber aceptado la invitación. Lo escuchamos. Micrófono, general. Muchas gracias, licenciado Valladares. Muchas gracias a los médicos que han estado compartiendo este foro. Pero también muchas gracias a Dios para que el Señor nos acompañe en esta batalla contra el coronavirus y sobre todo que haga más conciencia en las autoridades, en los políticos y en todos los que están organizando esta campaña electoral para que evitemos el contagio. Si evitamos el contagio, de alguna manera vamos a reducir las posibilidades de pérdidas de vida. Cada hondureño que se pierde es lamentable porque su familia, su comunidad y todos esperamos lo mejor de ellos. Así que vamos a tomar en cuenta las recomendaciones que se han dado y definitivo el proceso electoral no se puede detener, ya lo hemos visto que se ha desarrollado en otros países y lo que buscamos es que esas situaciones que se han presentado en esos otros países no nos vengan a incidir en un contagio mayor acá en Honduras y que Dios bendiga a Honduras. Gracias a todos y estamos para servirles las 24 horas. Muchas gracias al ministro de Copeco, Carlos Cordero, a la doctora Edinora Brooks, diputada por el Partido Liberal de Honduras, a Yabet Sabión, médico también, diputado por Libertad y Refundación, y al destacado epidemiólogo Cándido Mejía. Voy ahora con mi red informativa. Antes de cerrar la entrevista de esta mañana, otra narcoavioneta. Casi todas las semanas informo de que caen narcoavionetas. ¿Dónde fue esto, René Amaya? ¿Dónde agarraron esta otra narcoavioneta? Adelante, René. Bien, muchas gracias Raúl y a los televidentes en todo el país. Sí, realmente, de acuerdo a la información que manejan por parte de las autoridades de las Fuerzas Armadas, es una narcoavioneta que procedía de América del Sur, supuestamente cargada de cocaína, pero además, gracias a la intervención de las autoridades, la pudieron obligar a aterrizar y ahí nomás lograron tener ya decomisada esta aeronave que estará siendo inspeccionadas también por parte de las autoridades, aunque ya se encontró una parte de droga que contenía la misma, pero de acuerdo a las autoridades están haciendo más las investigaciones del caso. Esto fue en la zona de La Mosquitia a eso de las 12:30 de la noche. Pero vamos a estar pendientes a la llegada del teniente Cuello para hablar de este tema. Pero aquí, Raúl, donde nos encontramos también se celebra el Día de las Fuerzas Armadas porque hoy es el 195 aniversario. Coronel Denis McCoy, ¿cómo han sido estos 195 años y qué Fuerzas Armadas es la que tenemos el día de hoy? Tenemos unas Fuerzas Armadas que está siempre a la par de nuestro pueblo
estamos apoyando en todas las actividades y en este día estamos ubicados aquí en el Centro de Educación Básica de Fuerzas Armadas en la colonia 21 de octubre, en la cual las Fuerzas Armadas a través del Ejército se ha proyectado a través del mejoramiento de las instalaciones de este Centro de Educación Básica. ¿Les ha tocado un poco duro, coronel, tomando en cuenta que han tenido que apoyar al resto de las autoridades en este combate a la pandemia del COVID-19? Nosotros siempre estamos presentes en todas las actividades que el país nos solicite. Las Fuerzas Armadas es una institución de servicio. Nuestras tropas, todos los miembros de la institución, estamos siempre pendientes para apoyar de manera permanente. Es así como el día de hoy estamos celebrando el Día de las Fuerzas Armadas, pero con una proyección social hacia nuestros conciudadanos. Ustedes van a encontrar a miembros de la institución llevando a cabo actividades de entrega de mascarillas, fumigando, batizando, limpiando parques, e igualmente en este centro de estudios, como en otros centros de estudios, también se están haciendo reparaciones y demás. Todo esto para contribuir en todo lo que corresponde al mejoramiento de nuestro país. ¿Qué tan cerca están de la población, coronel McCoy? Estamos siempre cerca. Recordemos que nosotros somos y nacimos del pueblo. Todo miembro de la institución es parte del pueblo y en este sentido nosotros siempre estamos presentes y vamos a estar juntos a nuestra población. ¿Qué Fuerzas Armadas tenemos? ¿Más profesionales o realmente les hace falta mucho para llegar más a esa población que demanda de repente de un mayor acercamiento y mejor trabajo por parte de la institución armada? Las Fuerzas Armadas es una institución profesional, ha ido avanzando a lo largo del tiempo y podemos verlo desde el punto de vista de que cada una de nuestras actuaciones están dentro del marco de la Constitución de la República e igualmente la profesionalización de cada uno de los miembros. Decía mi general Díaz en entrevistas anteriores de que nosotros tenemos ya una Universidad de Defensa de Honduras, única en Centroamérica. Esa universidad militar prepara a nuestros cuadros orgánicos en carreras que van desde el posgrado, igualmente las carreras universitarias y técnicos universitarios. Igualmente en todos los centros de estudio estamos llevando a cabo actividades de educación. Todo esto para la mejora de nuestra institución y para beneficio del país. Muchas gracias. Al coronel Denis McCoy, hablándonos de este 195 aniversario de las Fuerzas Armadas, y repetimos, esta aeronave fue a las 12:30 de la noche, que fue incautada en la zona de La Mosquitia, traía una cierta cantidad de drogas, pero que todavía continúan los procesos de investigación en esta zona de nuestro país. Son 8 aeronaves en menos de 3 meses. Vamos a retornar con ustedes, Raúl, adelante. Bien, tiene razón, 8 aeronaves en menos de 3 meses. ¿Cómo caen narcoavionetas aquí? Voy a ir con Kimberly Espinosa al norte del país. La verdad que esto de las narcoavionetas hay que ponerle mucha atención. La violencia sigue en el norte del país, en San Pedro Sula. Desgraciadamente casi todos los días estamos reportando muertes de compatriotas, sean hombres o mujeres, en San Pedro Sula. Shirley. Buenos días, el licenciado Raúl Valladares, efectivamente ubicados en el sector Valle de Sula 2 de San Pedro Sula, cuando hace unos instantes un hombre fue acribillado en la intersección de esta calle y avenida de San Pedro Sula. Importante mencionar que, según en datos preliminares, las autoridades han mencionado que podría tratarse de un hombre de aproximadamente 25 años de edad y que, según algunos testigos que circulaban en este momento, pues se conducía en su motocicleta cuando fue sorprendido por un vehículo donde iban a bordo 3 personas aproximadamente, quienes sin mediar palabras le estaban ya esperando en esta esquina de este sector cuando le quitaron la vida en reiteradas ocasiones por arma de fuego. Este es el sector Valle de Sula 2 de San Pedro Sula, donde este hombre de aproximadamente 26 años ha sido acribillado en la ciudad industrial. Eso es lo que le podemos informar desde la zona norte del país. Buenos días. Lamentable que la violencia sigue en San Pedro Sula. Trasciende ya esta noticia. En un momento voy a ir con Víctor Valladares sobre el Fondo Monetario Internacional que está revisándoles las costillas al gobierno y qué pasa con ENE. Pero antes ya también ha trascendido esta noticia de los interventores de Invest Honduras. Dice así:
Más de 620.000 lempiras mensuales devengan interventores de Inves Honduras. Los detalles de los sueldos de los 3 integrantes de la comisión interventora: José Ernesto Leva Bulnes, José Gustavo Boquín y José Alberto Benítez, que están consignados en la planilla de septiembre publicada en el portal único de transparencia e inversión Estrategia Honduras, Inves Honduras, revelan que esta institución paga un monto mayor a los 620.000 lempiras en estos 3 funcionarios. En la planilla se consigna que cada interventor tiene asignado un estipendio bruto de 207.944 lempiras con 85 centavos mensuales, para hacer un total de 623.834.55 lempiras al mes entre los 3. Con las deducciones respectivas, a cada uno les queda un sueldo neto de 167.892 lempiras con 39 centavos. Los sueldos no difieren mucho del salario mensual que tenía asignado Marco Bográn, el director de Inves, quien devengaba un total de 231.932 lempiras con 6 centavos mensuales, pero con la diferencia que este tenía más de 10 años de estar al frente de la institución, mientras los interventores escasamente cumplen 3 meses de haber asumido sus respectivos cargos. Así son los sueldos de Inves. Me gustó lo que dijo Leva. Leva dijo que muestren pruebas y que al mostrar pruebas deben tomarse las acciones. Me parece bien. Ya saben, el que aspire a cargos públicos, si le gusta ese salario de Inves, pues al político que apoyen, pídenlas a chamba. Nos vamos ahora con Víctor Valladares. Las autoridades del Fondo Monetario Internacional están revisándole las costillas al gobierno de Honduras y la ENE y esos contratos leoninos de energía, pues tienen al país en quiebra y a la principal estatal eléctrica. Que tengan buen día, nos vamos con Víctor Valladares. A mediodía los esperamos con Kelly Olivera, el orgullo de Sanamá, e Isabela Chévez. Buenos días. Buenos días a usted, al licenciado, y a los televidentes de la entrevista. Y me acompaña Miguel Aguilar, él es presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, a la expectativa, lógicamente, con esta visita del Fondo Monetario Internacional, tomando en cuenta las recomendaciones que hicieron en la visita anterior. Miguel, ¿cuáles son las expectativas de cara a estas reuniones que están llevando a cabo de forma virtual, precisamente con autoridades de gobierno? Bueno, gracias al espacio que me da Canal 11 y un saludo al pueblo hondureño. Los trabajadores, el STN está expectante de la reunión que tenga la ENE, el gobierno, con el Fondo Monetario. Porque en medio de las condiciones actuales que la empresa ha pasado, nosotros esperamos como trabajadores que la institución salga adelante y que se le permita, en el marco de todo este modelo energético, llegar a acuerdos en el modelo de compra de energía, en el modelo de gestión de la institución y todo lo que tenga que ver en la reducción de la pérdida. La institución tiene una gran tarea por delante bajo también lo que establece la Ley General de la Industria Eléctrica. Nosotros como trabajadores esperamos que cualquier acuerdo, cualquier firma de ese documento que hacen con el Fondo Monetario también lleve el respeto irrestricto a los derechos contractuales de las y los trabajadores. Y también es importante decir que el Fondo Monetario o cualquier organismo internacional deben de ver en la actualidad que pasa a nuestro pueblo un modelo energético donde aparezca una tarifa social que alivie, que oxigene a la población, paralelo a la política también de subsidio. Eso es importante mantenerlo. Y como el ENE va en agenda, o el tema energético va en primera línea de discusión, nosotros esperamos que hayan también líneas sociales que ayuden a la población en medio de la emergencia sanitaria. Muchas gracias. Miguel Aguilar, él es presidente del Sindicato de Trabajadores de la Estatal Eléctrica, dándonos un punto de vista respecto a estas reuniones que pues ya están agendadas con el Fondo Monetario Internacional. Lógicamente, sabemos que uno de los puntos centrales seguirá siendo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y en yo regreso con usted al set principal de la entrevista.